Buenos días, mi nombre es Verónica Fuentes y vamos a desarrollar una clase de enfermedades de la transmisión neuromuscular enfocándonos en la miastenia gravis, que es la más frecuente de las mismas. El término de enfermedades de la transmisión neuromuscular hace referencia a la afección de la síntesis, el almacenamiento o la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular con alteración consiguiente de la sinapsis y de la formación del potencial de acción, por lo cual este grupo de enfermedades se traducen en debilidad. Entre ellos se encuentran la miastenia gravis, que es lo que vamos a desarrollar en lo que sigue de la clase, el síndrome de Lambert-Eaton, que es mucho menos frecuente y que se da por una inhibición de la liberación de acetilcolina por el bloqueo presináptico de los canales de calcio, con lo cual produce también un cuadro de debilidad fluctuante, pero a diferencia de la miastenia gravis, este empeora con el reposo y mejora con la actividad física. En general se da como un cuadro paraneoplásico, cuando existe, por ejemplo, un tumor de células pequeñas de pulmón. Después, otras enfermedades de la transmisión neuromuscular pueden ser producidas por toxinas, por ejemplo, el Clostridium botulinum, el veneno de serpientes y arañas y la parálisis por garrapatas. En el caso del botulismo, que es el más frecuente de estos, se da después de la ingesta de un alimento contaminado con Clostridium botulinum. En general los síntomas comienzan 12 a 24 horas después y se caracterizan por diplopía, tosis, visión borrosa, disartria, disfagia. Luego se desarrolla debilidad generalizada y las pupilas están dilatadas. En general es un cuadro de gravedad que requiere la internación en terapia intensiva. Y después existen drogas y sustancias tóxicas como los organofosforados que también producen alteraciones en la placa neuromuscular. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, la miastenia gravis es la más frecuente de estas enfermedades que afectan la placa neuromuscular. Característicamente se presenta en la clínica con una debilidad fluctuante y tiene, digamos, una etiología autoinmune. La miastenia gravis es una enfermedad en general esporádica, si bien se han descrito casos familiares, son muy infrecuentes. Es más frecuente o hay mayor incidencia en las mujeres, donde la edad de inicio suele ser entre los 20 y los 30 años, mientras que en los hombres la de inicio es más tardía, entre los 50 a 60 años. Clínicamente, la miastenia gravis se caracteriza por un comienzo insidioso. Si bien existen descritas formas de inicio agudo, lo más frecuente es un comienzo insidioso de la clínica. Puede aparecer algún desencadenante o aparecer a partir, por ejemplo, de una infección respiratoria o de una situación de estrés. Se caracteriza clínicamente por debilidad. Esta debilidad afecta a diferentes grupos musculares y es, digamos, típico encontrar este fenómeno de fatigabilidad. ¿Qué quiere decir esta fatigabilidad? Que la debilidad se incrementa cuando el paciente realiza el movimiento de forma repetida. Por lo cual es muy frecuente que el paciente por la mañana se encuentre mucho mejor y a medida que transcurre el día, en el atardecer, por ejemplo, empiece a sentir o empiece a manifestar estos síntomas de debilidad. Por esto nosotros decimos que los síntomas son fluctuantes, quiere decir que por el transcurso del día en general la sintomatología siempre se incrementa. Y los músculos más frecuentemente afectados son los músculos oculares extrínsecos, los músculos faciales, faringios, de la cintura escapular y pelviana. 2/3 de los pacientes comienzan la patología con la presencia de tosis palpebral y diplopía por afección de estos músculos oculares extrínsecos. Inclusive la tosis palpebral puede ser unilateral en un inicio, puede haber diplopía que casi siempre el paciente manifiesta que es intermitente o que es fluctuante, en general más al atardecer, si tiene que hacer alguna tarea como mirar la televisión o realiza lectura, es más frecuente que lo manifieste allí.
También, digamos, puede referir debilidad para el cierre de los ojos, para silbar, también para masticar y también debilidad para desarrollar tareas donde se ve involucrada la cintura escapular y pelviana, por ejemplo, peinarse, colgar la ropa, bajar o subir de un auto. Estos son los síntomas generalmente de inicio. Estos síntomas se pueden incrementar o hacer más evidentes con trastornos emocionales, con enfermedades respiratorias, sobre todo infecciones del tracto respiratorio, con hipo e hipertiroidismo durante el embarazo, en el ciclo menstrual, si el paciente utiliza o le aplican drogas que afectan la transmisión neuromuscular. Ejemplo típico de esto serían los curares que se usan como inductores anestésicos, o por aumento de la temperatura corporal y ambiente. Bueno, aquí mostramos una foto donde se observa un paciente con tosis. En este caso tiene una tosis que es bilateral, si bien tiene un predominio derecho, afecta a ambos ojos. Y también notamos que el paciente tiene la mirada primaria no centrada, una divergencia ocular, probablemente por afección de los músculos extraoculares, sobre todo los rectos internos, que son los que más frecuentemente se afectan en el inicio de la miastenia, ¿sí? Por lo cual, por una prevalencia del recto externo, el ojo tiende a ir hacia afuera. También hay que tener en cuenta que si bien la tosis uniobilateral y la diplopía como síntomas, como manifestaciones clínicas de la afección de los músculos extraoculares, también puede haber una presentación, por ejemplo, con síntomas vulvares, donde el paciente refiere voz nasal o disfonía, disfagia, que es menos frecuente que la anterior, y también la debilidad de cinturas escapulares y cintura pelviana, que también es menos frecuente que las previas. Recuerden también el paciente puede referir por debilidad de estos músculos faciales que nombrábamos antes, dificultad para masticar, para sonreír, para inclusive cerrar la boca, claudicación mandibular. Y recuerden que todos estos síntomas siempre son fluctuantes y se incrementan con la actividad repetida de este grupo muscular. Bueno, recuerden que la miastenia gravis tiene una naturaleza progresiva. Solo 10% de los pacientes que comienzan con manifestaciones clínicas por compromiso de los músculos extraoculares quedan en una forma localizada. El restante 90% se evoluciona a formas generalizadas dentro de los 2 primeros años del inicio de los síntomas. Los primeros 2 años también son los de mayor inestabilidad y es donde el paciente tiene más riesgo de presentar una crisis miasténica. Bueno, y esta es una forma de clasificar la miastenia gravis, que se denomina clasificación de Osserman. Es una clasificación que tiene que ver con parámetros clínicos. Divide la enfermedad en 5 grupos. El primer grupo, o grupo 1, es donde hay una forma ocular pura, el compromiso ocular es aislado y tiene buen pronóstico. Esto hace referencia a un 15 o 20% de los casos. El grupo 2A es una forma generalizada leve, sin compromiso vulvar, tiene buen pronóstico y buena respuesta a fármacos, representa un 30% de los casos. El grupo 2B, una forma generalizada moderada, con compromiso vulvar, sin crisis y una respuesta a fármacos menos satisfactoria y representa el 25% de los casos. El grupo 3 es la forma grave fulminante y la miastenia generalizada de inicio agudo que evoluciona en semanas o meses con compromiso vulvar grave y mayor riesgo de crisis respiratorias. La respuesta a fármacos es escasa y tiene una alta incidencia de timoma y una elevada tasa de mortalidad. Y aquí se encuentra el 15% de los casos. En el grupo 4, la forma grave tardía, hay una evolución aguda que se desarrolla tardíamente sobre una forma 1 o 2 con un pronóstico reservado porque es de alta frecuencia de presentación de crisis miasténica.
y esto se observa en un 15% de los casos.